El tema que hemos tratado estas semanas corresponde a composición de fuerzas. Cuando nosotros tenemos un sistema, ¿no? Y en ese sistema pues interactúan varias fuerzas, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de componer esta fuerza, nos referimos a que tenemos que hallar una fuerza resultante. A esa fuerza resultante la conocemos como fuerza neta. El estudio o el trabajo de esta composición de fuerzas nos va a servir más adelante cuando estudiemos las leyes del movimiento de Newton, ¿sí? Por lo pronto nos interesa que ustedes pues entiendan el concepto de fuerza, que ya lo han repetido muchas veces, ya lo tienen claro, incluso lo mencioné en la clase pasada, ¿sí? Y si se han dado cuenta, durante ya 2 o 3 semanas, 2 semanas hemos venido trabajando solamente con composición de fuerzas, no hemos trabajado con vectores, porque la fuerza pues es un vector, y lo que estamos haciendo pues es hacer o ver qué matemática nos ayuda con estos problemas de fuerza, ¿sí? Bien, entonces recuerden, cuando hablamos de componer una fuerza o componer fuerzas en un sistema, significa ya la fuerza resultante, y a esa fuerza resultante le conocemos como fuerza neta. No, el efecto de la fuerza resultante, o el concepto, por así decirlo, ¿sí? Usted tiene que entender esta fuerza resultante como una fuerza que produce el mismo efecto que la suma, por así decirlo, de todas las componentes. O podríamos entenderlo como cada fuerza o cada componente en el sistema está aportando a algo, ¿no? Algo pequeño. La suma de todos esos aportes, pues, es la fuerza neta, ¿ya? Bien, y aquí he hecho un pequeño, por así decirlo, cuadro sinóptico o mapa conceptual acerca de la composición de fuerzas, y están los temas que ya hemos trabajado, ¿no? Cuando nosotros empezamos a hablar de la composición de las fuerzas, hablamos en primer lugar de fuerzas que estaban trabajando en la misma recta de acción. Cuando hablamos de la misma recta de acción o hablamos de la recta de acción, nos referimos a la dirección de los vectores. Entonces teníamos una situación, por ejemplo, donde yo tenía, qué sé yo, un objeto, y ese objeto pues lo empujaban, qué sé yo, 2 personas, no, una persona A y una persona B. La persona B lo empuja con mayor fuerza, ¿no? Por eso está ahí la magnitud de ese vector es un poco más grande, ¿no? Pero observen que si nosotros teníamos dos fuerzas en la misma dirección, ¿no? Para hacer la composición de esas fuerzas, lo único que hacíamos era sumar las magnitudes respectivas, ¿no? Por ejemplo, si la fuerza A era 2 newton y la fuerza B era 3 newton, entonces la suma de las dos, 2 más 3, 5 newton, es la fuerza resultante, ¿no? Y como ambas fuerzas en este caso van dirigidas hacia el eje o la dirección del X positivo, entonces significa que mi fuerza neta pues tendrá esa misma dirección, y lo que hacíamos era sumar simplemente, ¿no? Cuando teníamos en la misma dirección y con la misma recta de acción. Acá tenemos una situación donde también tenemos igual recta de acción, o sea, la dirección de los vectores es la misma, los vectores están en la misma dirección, ¿ya? Pero el vector A o la fuerza A está en este sentido, está marcada hacia la derecha, y la fuerza B en este caso está hacia el otro sentido, hacia la izquierda, ¿no? Entonces por eso era conveniente usar un sistema de referencia, y usábamos pues el eje X, y sabíamos que a la derecha pues el X es positivo, a la izquierda es negativo, ¿no? Y aquí en este caso lo que se hace es una resta, ¿no? Una resta.
de la magnitud de una fuerza menos la magnitud de la otra fuerza, y dependiendo de esos valores, pues me iba a quedar un valor positivo o negativo, ¿no? Pero en magnitud no tomo el signo negativo. El signo negativo lo que me indica es que la fuerza va hacia la izquierda, ¿no? Eso lo habíamos visto en clases anteriores. Por ejemplo, si el vector o la fuerza A es de 2 newton hacia la derecha y la fuerza B es de, qué sé yo, 5 newton hacia la izquierda, entonces 5, o bueno, por decir así, 2 menos 5 es menos 3, ¿no? Entonces ese menos 3 me indica que la fuerza neta, la fuerza resultante es hacia la izquierda, por el menos. Pero la magnitud seguirá siendo 3 newton, ¿no? Eso es lo que habíamos discutido una vez. Ya, pero recuerden que esa es cuando tenemos la composición de fuerzas que tienen igual recta de acción. Si están en la misma dirección, en el mismo sentido, se suman, y si están en sentidos opuestos, pues se restan, ¿no? Y la fuerza neta va a ser en la dirección o en el sentido, por así decirlo, en el sentido de la fuerza más grande, ¿no? Si este es 2 y este es 5, entonces sería menos 3, haya 3 newton hacia la izquierda. Si A es, por ejemplo, 10 y B es 3, entonces 10 menos 3, 7, haya 7 newton hacia la derecha, ¿no? Eso es lo que hacíamos cuando teníamos la misma recta de acción. Luego también trabajamos composición de fuerzas para fuerzas concurrentes o para direcciones concurrentes, por así decirlo. ¿A qué se refiere con direcciones concurrentes, ¿no? O fuerzas concurrentes, ¿no? Se refiere a que las direcciones de cada una de las fuerzas, ¿no? En este caso vectores, todas se intersectan en un punto, ¿no? Entonces, si todas las direcciones se intersectan en un punto, entonces ahí tenemos fuerzas pues concurrentes, ¿no? Y lo que se hacía era ubicar cada una de estas fuerzas en posición normal. ¿Qué significaba en posición normal? Que el punto inicial de cada vector debe coincidir con el eje de coordenadas, con el origen de coordenadas, y a partir de ahí sacábamos las componentes, ¿no? Horizontales y verticales, y hacíamos suma de componentes como esta, ¿no? Solamente que al final iba a obtener una componente en X, una componente en Y lo que se hacía pues era pues aplicar el teorema de Pitágoras para ver la magnitud de esa fuerza resultante, y aplicábamos una formulita también para la dirección, ¿ya? Entonces, cuando habían fuerzas concurrentes, ¿no? Donde todas llegaban a un punto, ¿no? O de ese punto se jalaban o se salían varias fuerzas, ¿no? Esos son igual fuerzas concurrentes, ¿no? Porque el punto de acción es el mismo, ¿ya? Entonces ahí lo que hacíamos era el método de las componentes, descomponíamos cada fuerza pues y sumábamos las componentes, ¿no? Eso es lo que habíamos trabajado hasta la semana pasada, y que también pues vamos a seguir reforzando, ¿no? Porque este método, o sea, método de las componentes o las fuerzas concurrentes, pues también nos ayudan a encontrar otros o a solucionar otros problemas que veremos más adelante. Aún así, en matemática, supongo, o el año anterior, habrán visto algo de vectores, y también para sumar los vectores yo puedo usar, o al menos para estos concurrentes, yo puedo usar el método del polígono, ¿no? Y a lo mejor, qué sé yo, si se me forma un triángulo, podría usar la ley del seno, la ley del coseno, ¿no? Para encontrar pues la fuerza neta, ¿no? Como les decía, en muchos de los ejercicios de física, a lo mejor pues esto no sea tan aplicable porque puede hacer que me encuentre con más de 3 fuerzas, ya no voy a tener un triángulo, ¿no? Entonces por eso se les explica más el método de las componentes, para que ustedes puedan encontrar la fuerza resultante, no la fuerza neta. Entonces, estos dos conceptos
de composición de fuerzas, para fuerzas que tienen la misma recta de acción o para fuerzas que tienen concurrente, en este momento ustedes ya tienen que tenerlo muy claro. Han realizado ya muchos problemas, ¿sí? Se entiende que esto ustedes pues ya lo dominan, ¿ya? Lo que nos interesa o el tema que nos falta ver para esta composición de fuerzas es cuando nosotros tenemos fuerzas paralelas, ¿no? Y para poder entender entender este concepto o aplicar hacer ejercicio de este tipo, ustedes tienen que tener claro el concepto de paralelismo, ¿no? O cuando dos rectas son paralelas, ¿no? También se ve en matemáticas. Ustedes lo habrán visto, por ejemplo, en los sistemas de ecuaciones lineales que eran, que tenían infinitas soluciones. ¿Sí? Ahí sucedía esto. ¿No? Recuerden que cuando ustedes tienen así, digamos una recta en este sentido y otra, ¿no? Y para todos los puntos, pues hay siempre la misma distancia, ¿no? Donde sea que yo mire, siempre voy a tener ahí la misma distancia D, ¿no? Entonces, eso son rectas paralelas. Yo las puedo prolongar indefinidamente y jamás se van a encontrar en ningún punto, ¿sí? Yo las puedo prolongar ambas rectas infinitamente y no va a haber un punto donde las rectas se unan. Entonces, a eso lo conocemos como dos rectas paralelas, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de composición de fuerzas o de fuerzas paralelas, si primero tiene que estar involucrada pues alguna barra o algo, ¿no? Sobre el cual se puedan aplicar las fuerzas, ¿sí? Y además tiene que considerar, por ejemplo, que las direcciones, ¿no? Por ejemplo, aquí la fuerza A tiene esta dirección, la fuerza B tiene esta dirección, ¿no? Entonces observen que las direcciones de, de esos vectores, pues son dos rectas paralelas. Entonces ahí aplicamos este concepto de composición de fuerzas paralelas. Y pues puede darse caso de que tenga dos casos, ¿no? Por ejemplo, el caso de aquí abajo es cuando las fuerzas tienen el mismo sentido, ¿no? Aquí tienen la misma dirección y tienen el mismo sentido, ¿no? Ambas dirigidas hacia abajo. También podría ser ambas dirigidas hacia arriba, ¿ya? Y asimismo, puedo tener dos direcciones paralelas, ¿no? Para las fuerzas A y B, pero el sentido es contrario, ¿no? Una va en un sentido y la otra va en el otro sentido. Entonces, pero igual las direcciones de ambos vectores son rectas paralelas, entonces aplico el concepto de composición de fuerzas paralelas que ya lo vamos a ver, ¿sí? Ya lo vamos a resolver. ¿Sí? Bien, ¿cuál es el procedimiento que yo tengo que hacer si quiero hacer composición de fuerzas paralelas? Primero, debo fijarme si las fuerzas tienen el mismo sentido o si tienen diferentes sentidos, ¿sí? O si tienen diferentes sentidos. Entonces, por ejemplo aquí, observemos la ilustración que tenemos aquí. Ya, miren, la fuerza A tiene este sentido, si ven, hacia abajo, y la fuerza B también tiene el mismo sentido. No sabemos que ambas fuerzas son paralelas porque allá están las líneas de acción, ¿no? Entonces, A y B tienen el mismo sentido. ¿Qué sucede acá en cambio? Miren, la flecha roja es la fuerza A y observen, la fuerza B que está aquí tiene sentido contrario. Entonces, dependiendo de cómo sean
ese sentido, pues voy a hacer el procedimiento, ¿sí? Cuando las fuerzas tengan el mismo sentido, ¿sí ven? Cuando las fuerzas tengan el mismo sentido, entonces la fuerza neta es la suma de los módulos, ¿sí? Por ejemplo, si FA es 3 newton y FB pues son 2 newton, entonces la suma 3 más 2, 5 newton, es la magnitud de mi fuerza neta, ¿ya? Cuando las fuerzas tienen diferentes sentidos, entonces usted hace la resta de esas magnitudes, ¿sí? Por ejemplo, si FA es 5 y FB es 2, 5 menos 2, pues 3, y debería tener el sentido pues hacia abajo, ¿no? De la fuerza que tiene la mayor magnitud, ¿ya? Acá siempre el sentido, cuando ustedes suman las dos magnitudes, va a ser en el mismo sentido, no, miren, esta es la fuerza resultante, en el mismo sentido de las fuerzas que están interactuando, ¿no? Cuando las fuerzas tienen diferentes sentidos, como esta, miren, esta es la fuerza A y esta es la fuerza B, cuando tienen diferentes sentidos, entonces resto, pero igual, como la fuerza A es mayor, entonces quiere decir que la fuerza neta también debe estar dirigida en este mismo sentido, no la pueden ver aquí que está hacia abajo también. No. Bien, entonces ahora la pregunta es, ¿cómo resuelvo esto? Bueno, aquí hay dos pasos muy sencillos, ¿no? Que dice, en el paso A, dice, se lleva la fuerza mayor donde se encuentra la menor, y la menor, ¿verdad? Donde esté la mayor, pero se cambia el signo. Es decir, cambiar de signo es cambiar el sentido, ¿no? Miren, aquí tengo la fuerza A, y aquí tengo la fuerza B, y lo que está haciendo es la fuerza A pasándola a la fuerza B, ¿no? Y la fuerza B también pasa a, pero se cambia el sentido. Voy a hacer lo mismo que está aquí, paso a paso en la pizarra, ¿no? Si usted tiene la vista de la pizarra, puede hacerlo más grande, ¿sí? Puede hacerlo más grande para que pueda visualizar mejor los procedimientos, ¿no? Si usted la tiene ahí pequeñita, pues no va a poder ver bien, ¿no? En la grabación, pues sí está grande y usted lo puede visualizar, ¿no? Básicamente lo que tengo ahí es lo siguiente. Tengo aquí una recta AB que es donde se van a aplicar las fuerzas. En el primer caso, en el que tienen las fuerzas el mismo sentido, es decir, digamos, aquí tenemos la fuerza A, ¿sí? Aquí tenemos la fuerza A, y acá tenemos la fuerza B, vamos a dibujarla hasta aquí así, ¿ya? Miren, ahí tengo la fuerza A y acá tengo la fuerza B. Entonces, ¿qué es lo que me dice, el procedimiento? Miren, la fuerza A, que es esta, tengo que llevarla a donde está la fuerza B. Bueno, no lo dice así como A y B, sino que dice, la fuerza mayor la llevo donde está la fuerza menor. No, es decir, que esta fuerza A yo la tendría que dibujar aquí, miren, así. Aquí tengo la fuerza A. La fuerza mayor la llevo donde está la menor, así. Y la fuerza menor, que es FB, la llevo a donde está la fuerza A, pero tengo que invertirla porque dice cambiar el signo. Entonces no la voy a dibujar así hacia abajo, sino que la vamos a dibujar aquí hacia arriba. Debería ser algo más o menos así. Entonces esta es FB. Repito, la fuerza mayor la llevo donde está la menor, y la fuerza menor también donde está la fuerza mayor, pero le cambio el signo, la invierto así. Y lo que se traza es una línea que una este extremo de aquí con este extremo de acá. Entonces, cuando yo hago una línea que une esos extremos, observen que esta línea
intersecta a la recta AB en este punto. Que lo puedo llamar, o en el texto lo llama O. Ese es el punto de acción de las dos fuerzas. ¿Sí? Ese es el punto de acción de las dos fuerzas. Noten que la fuerza A es mayor que la fuerza B. O sea que el punto de acción debe estar más cerca que la fuerza A. Les dejo como tarea de reflexión dónde estaría ubicado el punto O si las fuerzas tuviesen la misma magnitud. ¿Ya? O alguien que quiera responder en este momento, ¿no? ¿Dónde estaría el punto O si las fuerzas tuvieran la misma magnitud? Pueden levantar la mano y yo le doy paso para que haga. Ya, pero recuerden, siempre el punto de acción va a estar más cerca de la fuerza que tiene mayor magnitud, ¿sí? Entonces debería estar aquí. Ya, entonces, ahí va a estar mi fuerza neta, o fuerza resultante, ¿no? Y sabemos que la magnitud de esa fuerza neta, ¿a qué va a ser igual? A la magnitud de la fuerza A más la magnitud de la fuerza B. ¿Ya? Desde aquí, desde el punto O hasta el punto A, yo puedo decir que tengo una longitud X, ¿sí? Si esta longitud de aquí total era una longitud, por ejemplo, L, si esto de aquí es X, entonces acá deberá ser, pues, L menos X. No, por ejemplo, si aquí esto es 5 metros, ¿no? Y el resultado me quedó, pues, aquí 2 metros, entonces acá debería ser 3 metros, ¿no? Como ejemplo. ¿Ya? Y aquí, para poder encontrar esta distancia X, aplicamos algo que se conoce como déjeme ver el nombre que se me fue. La relación de Stevin, así se llama, la relación de Stevin. ¿Qué dice la relación de Stevin? Dice que la magnitud de la fuerza A debe ser proporcional a la distancia que hay entre el punto O y la distancia y el punto donde está la otra fuerza. Es decir, en este caso, L menos X, no para la fuerza OB. O pongámoslo así, como distancia OB. Distancia OB. Asimismo, la magnitud de la fuerza B sobre ¿quién? Sobre la distancia que hay desde el punto de acción de la fuerza neta hacia donde está ubicada la otra fuerza, es decir, OA. No, esto es lo que conocemos como relación de Stevin. Relación de Stevin. Y básicamente aquí yo hago el producto cruzado, ¿no? Y esto será pues que FA por OA debe ser igual a FB por OB. ¿Sí? La magnitud, ¿no? De FB por OB. Esto que está aquí, bueno, me salió un poco pequeño. Eso que está ahí, está en su texto, está aquí, donde está la resolución de los problemas. Aquí, miren. Aquí. No, solamente que está escrito, prácticamente ya está escrito el resultado, ¿no? Ya está escrito el resultado, pero
al hacer pues el producto cruzado, pues tengo ahí, ¿no? FA o A, FB o B, ¿ya? Y con eso yo puedo encontrar pues las distancias, ¿sí? Puedo encontrar las distancias. Ya, para cuando tengo fuerzas que no están en la misma dirección, ¿sí? Voy a borrar, en el mismo sentido, ¿no? Voy a borrar esto. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, esta es la recta AB y tenemos aquí una fuerza A y acá tenemos una fuerza B. Hago el mismo procedimiento. Miren, aquí las fuerzas son paralelas, pero los sentidos son contrarios. Entonces, asimismo, la fuerza mayor la llevo donde está la fuerza menor, es decir, aquí, aquí. La fuerza mayor la llevo donde está la fuerza menor, ¿sí? Y la fuerza menor la llevo donde está la fuerza mayor, pero cambiado el signo. Es decir, que sería algo hacia acá, hacia abajo, así. Aquí tengo FB. Y lo que hacemos es trazar una recta que pase aquí y pase por así. No, debe unir o debe pasar por estos dos puntos. Y observen que esto de aquí, si yo prolongo esta recta así, entonces aquí va a estar mi punto de acción de la fuerza neta. ¿Sí? Repito, la fuerza mayor la llevo donde está la fuerza menor donde está la fuerza mayor cambia de signo y uno las dos puntas y acá va a estar pues la fuerza, donde está la fuerza neta. Si la fuerza, miren, la fuerza A es mayor que la fuerza B en magnitud, no se lo ve por el gráfico. Eso quiere decir que aquí mi fuerza neta pues deberá tener ese sentido, ¿no? Esta es la fuerza neta. Y la magnitud de la fuerza neta será pues la magnitud de la fuerza A menos la magnitud de la fuerza B. ¿Así? O sea, la magnitud de A menos la magnitud de B, me queda eso. Y ya sabemos que es ese punto por la línea que tracé ahí, ¿no? Si esta distancia de aquí a acá es L, y esta distancia no conozco, pues yo la llamo L, ¿no? Entonces, si yo aplicara, por ejemplo, el criterio, ¿no?, de la relación de Stevin, debería ser algo más o menos así. FA debería ser ¿a quién? A la distancia, ¿no?, de la otra fuerza hasta el punto O, es decir, L más X. ¿No? Así. Y acá, la fuerza B debe ser proporcional ¿a quién? A la distancia, ¿no?, que hay entre la fuerza A y el punto de acción, ¿no?, que en este caso es X. ¿Ya? O, si lo quiero escribir, es la misma relación que habíamos escrito hace un momento, ¿no? FA por X debe ser igual a FB por L más X. Pero recuerden que FAX, voy a escribirlo acá, no tengo espacio, FAX, ¿a qué es igual? X es AO. Entonces, FA por el segmento de recta AO debe ser igual ¿a quién? A FB por L más X, que es OB. Y es la misma relación que habíamos visto para para el caso, ¿no? O sea, miren que aquí, esta ecuación de aquí, la que está aquí, no cambia. ¿Sí? Esta expresión que está aquí no cambia. Sigue siendo la misma. No, lo que va a cambiar, pues, es la forma en cómo resuelvo. No, donde uno va a ser X, el otro va a ser L más X. ¿Sí? Bueno, ya no me alcanza, ya me estoy pasando un poquito el tiempo, no me alcanza el tiempo para hacer un ejercicio. Ya, pero por lo menos ya está la teoría. El día de la siguiente clase, pues, realizaré ya los ejercicios correspondientes. ¿Sí?